Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Y si no lo están, espero que este vídeo les ponga una sonrisa en la cara. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me apasiona muchísimo. Ya saben que me encanta el mundo de las series turcas, y hoy vamos a hablar de una de las parejas más icónicas, queridas y, por qué no decirlo, odiadas por algunos. Hablaremos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y sí, vamos a desglosar todo sobre su relación, desde cómo se conocieron hasta su presente. Pero antes de que empecemos, y esto es súper importante, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. Me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido sobre las series turcas que tanto nos gustan, a explorar el mundo de las celebridades turcas y a seguir compartiendo esta pasión con todos ustedes. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Bueno, preparados, listos, a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande. Todo comenzó como suele pasar en estas historias de amor de cuento de hadas, en el set de grabación. Específicamente en el set de Love is in the Air, o Senkalkapm, como es su título original. Esta serie que conquistó corazones en todo el mundo, fue el caldo de cultivo perfecto para que la chispa del amor, o al menos la gran amistad, surgiera entre los dos protagonistas. Pero profundicemos un poco más en los inicios de esta exitosa serie, porque es fundamental para entender la posterior conexión entre Kerem y Hande. Love is in the Air Senkalkapm es una comedia romántica turca que narra la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que pierde su beca universitaria y culpa a Serkan Bolat, un prestigioso arquitecto y dueño de una importante empresa, de esta situación. Para vengarse, Eda decide fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que éste le devuelva la beca. Lo que comienza como un trato con un objetivo claro, rápidamente se transforma en algo más, gracias a la química innegable entre los protagonistas y a las situaciones cómicas y románticas que viven juntos. La serie, desde el primer episodio, cautivó a la audiencia con su trama fresca, sus personajes carismáticos y, sobre todo, con la innegable química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La producción, con sus hermosas locaciones, su vestuario y su banda sonora pegadiza, se convirtió en un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional, alcanzando a millones de espectadores en todo el mundo. El éxito de la serie fue tal que catapultó a sus protagonistas a la fama global, convirtiéndolos en íconos de la televisión turca y en celebridades codiciadas por marcas y medios de comunicación. Imaginemos la escena: luces, cámaras, acción. Kerem Bürsin, con su carisma arrollador y su sonrisa que derrite a cualquiera, interpretando a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y un tanto frío al principio. Serkan es un hombre de negocios exitoso y con una personalidad fuerte, pero que esconde una gran vulnerabilidad y un pasado doloroso. La interpretación de Kerem le dio a Serkan una profundidad que lo hizo irresistible para el público, mostrando tanto su lado profesional como su lado más sensible y romántico. Y Hande Erçel, con su belleza cautivadora y su dulzura, dando vida a Eda YLDZ, una joven soñadora que lucha por sus metas. Eda es una chica alegre, optimista y con un gran espíritu luchador. Hande logró conectar con el público a través de su interpretación, transmitiendo la energía y la determinación de Eda, así como su capacidad para enamorarse y creer en el amor. La química en pantalla era innegable, explosiva, casi palpable. Ya desde los primeros episodios, los fans se volvieron locos, creando chips y teorías sobre una posible relación fuera de la ficción. Y como suele suceder, la realidad a veces supera la ficción. La complicidad entre Kerem y Hande era evidente y el público no tardó en notar que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Durante las grabaciones de la serie, los rumores sobre una posible relación entre Kerem y Hande comenzaron a circular con fuerza. Y es que, ¿cómo no especular cuando veías la forma en que se miraban, la complicidad que tenían, las risas compartidas y la evidente conexión que existía entre ellos? Las redes sociales se encendieron, los fans enloquecieron, y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de estos rumores. El fandom, con sus teorías y análisis de cada gesto y mirada, se convirtió en un detective incansable, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. La serie en sí misma alimentaba estos rumores. Las escenas románticas, los besos apasionados y las miradas cómplices eran gasolina para el fuego de la especulación. Los fans comentaban, analizaban y compartían sus teorías en las redes sociales, creando un ambiente de expectativa y emoción. Cada publicación en Instagram,
cada entrevista, cada aparición pública de Kerem y Ande era motivo de análisis y debate. Al principio ambos actores fueron cautelosos, esquivando las preguntas sobre su relación y manteniendo una postura de solo somos amigos. Las entrevistas eran un juego de evasivas, en el que ambos intentaban mantener la privacidad y no confirmar ni desmentir los rumores. Pero el tiempo y las propias evidencias se encargaron de desmentir cualquier negación. Fotos tomadas en lugares románticos, declaraciones ambiguas, comentarios cómplices en redes sociales. Poco a poco, la evidencia se fue acumulando, y el mundo entero se dio cuenta de que algo más que amistad estaba ocurriendo entre Kerem y Ande. La primera señal clara fue el aumento de las interacciones en redes sociales. Likes, comentarios cariñosos y emojis significativos comenzaron a aparecer en las publicaciones de ambos. Después, las fotos. Imágenes compartidas en sus perfiles, en las que se les veía juntos en diferentes lugares, alimentaron aún más los rumores. Paseos por la playa, cenas románticas, viajes a destinos exóticos. Las pruebas de que algo más que amistad existía eran cada vez más evidentes. Y llegó el momento de la confirmación. Aunque nunca hubo un comunicado oficial explícito, las fotos que se filtraron, los besos robados capturados por los paparazzi y las declaraciones sutiles pero significativas, confirmaron lo que todos sospechábamos: Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban juntos. Las fotos capturadas por los paparazzi fueron un punto de inflexión. Imágenes de ellos besándose, abrazándose y compartiendo momentos íntimos en público circularon por todo el mundo. Estas fotos, aunque no deseadas, fueron la prueba definitiva de que su relación era real. El impacto de la confirmación fue enorme. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de entusiasmo y de apoyo a la pareja. Los fans de Love is in the air estaban extasiados, pues la química que veían en la pantalla se trasladaba ahora a la vida real. Era como un sueño hecho realidad. La noticia de su romance fue recibida con gran alegría por la mayoría de sus seguidores, quienes veían en ellos la pareja perfecta, la encarnación del amor que tanto anhelaban ver en la ficción. A partir de ese momento se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y queridas de Turquía. Los paparazzi los acechaban a cada paso, las revistas de espectáculos los seguían de cerca, y cada publicación en redes sociales era analizada al detalle. Y sinceramente, eran adorables. Las fotos juntos, los mensajes de amor, las dedicatorias en redes sociales, todo rezumaba felicidad y complicidad. Parecían realmente enamorados, disfrutando de su relación y compartiendo su amor con el mundo. El apoyo de sus fans fue incondicional. Crearon comunidades en línea, compartían noticias, fotos y vídeos, y defendían a la pareja de cualquier crítica o rumor malintencionado. Era una verdadera comunidad de amor y admiración. Pero como suele pasar en el mundo de las celebridades, no todo fue color de rosa. A pesar del gran apoyo de sus fans, también hubo críticas y detractores. Algunos cuestionaban la autenticidad de su relación, otros simplemente no estaban de acuerdo con la pareja, y algunos incluso llegaron a ser muy crueles. Las redes sociales, con su anonimato y falta de filtro, se convirtieron en un caldo de cultivo para la crítica y el odio. Las críticas se centraban en diferentes aspectos. Algunos cuestionaban la autenticidad de su amor, sugiriendo que todo era una estrategia de marketing para mantener la popularidad de la serie. Otros se centraban en aspectos físicos o de personalidad, emitiendo juicios sobre su apariencia o sobre su comportamiento. A pesar de todo, Kerem y Hande, al parecer, supieron lidiar con estas situaciones, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier rumor o crítica. La pareja demostró madurez y elegancia al no responder a las críticas de forma pública. Se enfocaron en su relación, en su trabajo y en sus fans, ignorando las opiniones negativas y construyendo su propio camino. Y como el amor y las relaciones de Hollywood, la felicidad tuvo un punto final. Después de un tiempo de romance y felicidad, los rumores de una ruptura comenzaron a circular. Primero fueron sutiles, luego más fuertes y finalmente la noticia se hizo oficial: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La noticia conmocionó a sus fans, que no podían creer que la pareja perfecta, la pareja soñada, hubiera llegado a su fin. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de apoyo y de especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Algunos culpaban la distancia, otros las agendas apretadas, y otros simplemente la incompatibilidad. La ruptura fue un shock para todos, especialmente para aquellos que habían seguido su historia de amor con tanto entusiasmo.
La noticia de la separación fue recibida con tristeza por sus fans, quienes lamentaron el fin de esta historia de amor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de apoyo y de especulaciones sobre las causas de la ruptura. Las teorías fueron muchas, pero ninguna confirmada. Aunque ambos actores nunca dieron detalles específicos sobre las razones de su separación, sí dejaron claro que la ruptura fue amistosa y que se guardaban cariño y respeto mutuo. Y a pesar de la tristeza que generó la noticia, muchos aplaudieron la madurez y la elegancia con la que ambos manejaron la situación. Ambos demostraron madurez y respeto mutuo. Se despidieron con elegancia, sin dramas ni escándalos, y se centraron en el futuro, demostrando que el amor, aunque haya terminado, puede dejar un legado de cariño y buenos recuerdos. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras profesionales y en sus proyectos personales. Kerem Bürsin continuó cosechando éxitos en el mundo de la actuación, participando en nuevas series y películas. Ha explorado diferentes roles, demostrando su versatilidad como actor. Ha participado en producciones tanto en Turquía como a nivel internacional, consolidando su carrera y demostrando su talento. Hande Erçel, por su parte, siguió siendo una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía, protagonizando nuevas producciones y consolidando su carrera. También ha diversificado sus proyectos, involucrándose en campañas de moda y siendo imagen de importantes marcas. Sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas del país, con una carrera en constante crecimiento. A pesar de la separación, el legado de Kerem Bürsin y Hande Erçel como pareja perdura en la memoria de sus fans. Su historia de amor, que nació en el set de grabación y conquistó a millones de personas, sigue siendo un tema de conversación y de interés para muchos. Y es que ¿cómo olvidar la química, la complicidad y el amor que transmitían? Su historia de amor dejó una huella en la memoria colectiva. Su química, su complicidad y el amor que transmitían siguen siendo recordados con cariño por sus fans. La magia de su relación en la pantalla y en la vida real sigue siendo un tema de conversación y de interés. Hoy en día, cada uno ha tomado caminos distintos, pero el cariño y el respeto mutuo parecen seguir presentes. Es común verlos interactuar de manera cordial en eventos públicos, y los fans siguen soñando con una posible reconciliación, aunque las probabilidades sean escasas. En eventos públicos se han mostrado respetuosos y cordiales, demostrando que el cariño y el respeto mutuo perduran a pesar de la separación. Aunque una reconciliación parece improbable, los fans siguen soñando con la posibilidad. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo el amor puede nacer, florecer y, en ocasiones, llegar a su fin, incluso bajo la intensa luz de los focos. Es una historia que nos enseña que a pesar de las dificultades y las presiones del mundo de las celebridades, el amor puede ser real y que a veces, incluso las relaciones más intensas tienen un ciclo. Es una historia que nos recuerda que el amor, aunque pueda terminar, deja una huella imborrable en la vida de las personas. Y hablando de ciclos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos recorrido la historia de Kerem y Hande, desde sus inicios en Love is in the Air hasta su presente. Hemos hablado de su romance, de su éxito, de sus dificultades y de su separación. Espero que les haya gustado este recorrido por su historia de amor y que hayan aprendido algo nuevo. Quiero agradecerles enormemente por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí y para el canal. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de Kerem y Hande? ¿Les gustaba como pareja? ¿Qué es lo que más recuerdan de su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.